Bien, buen día. Bienvenidos a esta clase del curso Origen y Sentido de la Universidad. Hemos llegado ya al tema de las universidades en el Reino de Indias, es decir, en Hispanoamérica. Hoy el profesor Goupil, que tiene a cargo este tema, nos va a hablar del origen de las universidades en nuestro suelo, es decir, en el suelo hispanoamericano. Hecho realmente extraordinario, excepcional, como ustedes verán, y de gran valor histórico y de consecuencias también fecundísimas. Nosotros muchas veces somos poco conscientes de la herencia que hemos recibido, pero eso es algo de lo que hay que tener la conciencia más lúcida posible, porque es algo que hay que atesorar, que hay que estimar y valorar, y que hay que tratar de continuar en la medida de lo posible. Y eso en todos los órdenes, ¿no? Y esto se aplica perfectamente al caso de la tradición universitaria cristiana de la América Española. Muchas gracias, profesor Goupil, y lo oímos con interés. Buen día. Me toca un tema súper interesante para mí, y es el tema de la acción de España en América, ¿sí? Un aspecto de esa acción hispánica, y es en este curso sobre las universidades, cómo España trasladó sus instituciones, y entre ellas la institución universitaria, a América. Y cuando digo América, digo un concepto que lo creó España. Dos palabras al respecto. Importancia de la acción hispánica. En primer lugar, creo yo que es la acción humana asistida por la gracia más importante de la historia del hombre, más allá de la evangelización de Europa, por el tamaño, las distancias. Una sola nación hizo lo que hoy conocemos como Latinoamérica. Y esto se inicia allá a fines del siglo XV con los reyes católicos, a los cuales hay que mencionar, en 1492. En esa época, España halla un continente. Luego lo va descubriendo, y a partir de ese descubrimiento, de ese conocimiento que implica el descubrimiento, va a construir una nueva cristiandad a través de distintos procesos que se dan en forma paralela. Un proceso de pacificación-conquista, un proceso de evangelización y un proceso de poblamiento, de transportar su civilización y construir la misma civilización que tenía en España en América, con sus singularidades propias, obviamente. Y esto lo va a hacer en forma continua a lo largo de 3 siglos. Aclaro una cuestión acá: pacificación, proceso de pacificación. España, como dice el profesor Caturelli, cuando llega a América se encuentra con pueblos, pero pueblos que vivían en una situación, como dice Caturelli, en una cultura mítica y mágica, ágrafa, sin escritura.
sin filosofía, prácticamente podríamos decir saliendo de la época de la piedra, según las culturas. Y España, ante esa diversidad de naciones que encuentra, les imprime su carácter y las eleva, trayéndole todo lo mejor, empezando por la fe, la lengua, su cultura, fundando las ciudades. Pensemos en el mapa americano, simplemente en las capitales de todos los países de América. Sencillamente nos damos cuenta que son todas ciudades hechas y fundadas por Castilla, por España. Y acá me gustaría recalcar que España, algo único en la historia, no hizo una colonia. No hizo una colonia. Ya desde temprano, el rey Carlos V o Carlos I de España, por real cédula en 1519, fundó el Reino de Indias, que era todos los territorios hispánicos, ¿sí? Todos los territorios de América, que incluían el archipiélago de las Filipinas en el Asia, que dependían de México. Como vemos, éramos un reino, y así lo fuimos durante todo ese periodo, largo periodo. Jamás fuimos colonia. No hay ningún documento que así lo atestigüe, ni tampoco hay una intencionalidad con lo que implica ese término de expoliación, de territorio de segunda o de tercera, al servicio de una metrópolis. No está ni en la finalidad ni en la mentalidad de los reyes de España. Y en relación a nuestro tema, que son las universidades que va a fundar España aquí, quiero aclarar simplemente que el único reino que va a fundar universidades será Castilla, España. Analizando hechos similares y contemporáneos al de España, nos damos cuenta que Inglaterra, por ejemplo, prohibió las universidades en sus colonias. Prohibidas. Usted quería estudiar en las 13 colonias derecho, tenía que marchar a Oxford, Londres, a Inglaterra. Tanto Yale, Harvard, Princeton, ¿sí?, que hoy en día son grandes universidades, no lo eran en la época de las 13 colonias. Eran simplemente colegios religiosos que preparaban al clero protestante. Recién la primera universidad, Harvard, va a ser después de la independencia, 1780. Si analizamos el hecho portugués, Brasil, tampoco Portugal va a fundar universidad. Si usted quería estudiar, tenía que ir a Coimbra, en Portugal. Si analizamos en el norte del Canadá, ahí estuvieron los franceses y los ingleses, tampoco se fundaron universidades. O sea, que es un hecho único, sui generis de España, generado por España, como su historia así lo demuestra en muchos aspectos. Fundó ciudades y fundó universidades, y todo un nuevo reino, del cual hoy nosotros hemos heredado y gozamos. Cuando digo nosotros me estoy refiriendo
a toda Latinoamérica. Y estas universidades no vinieron tardíamente a América, al Reino de Indias. Poco tiempo después del descubrimiento. Piénsese que la tarea inmensa que tuvo Castilla en evangelizar y poblar estos territorios. Para ello la Iglesia, ¿sí?, se valió en gran medida de las órdenes religiosas. Aquí fueron importantísima la acción de los franciscanos, pero sobre todo en el tema que nos atañe, los dominicos y un poco después los jesuitas. También los agustinos tuvieron lo propio y la orden mercedaria se dedicó sobre todo a las escuelas primarias. Algunas distinciones particulares de las universidades en América. Pero antes de ello, no les he dicho el título que por sí solo muestra la grandeza que hizo España en América. España fundó entre el descubrimiento y el inicio de los procesos de independencia en América, principios del siglo XIX, fundó 33 universidades, algo impresionante. Dice el padre Furlon en una obra excelente, El trasplante cultural de España en América, que solo 2 naciones, en la época en que escribe, década del 60 del siglo XX, 2 naciones, Estados Unidos y Japón, tenían una proporción parecida de universidades en relación a su población. Y esto lo hizo España en aquellos siglos XVI, XVII, XVIII, para que veamos la magnitud del hecho. Y pensemos que la universidad es la instancia superior del aparato educativo. Esto implicó necesariamente todo un estrato educacional que conduce a la universidad. Y con el caso americano, más arduo y difícil, porque hubo que pacificar a los pueblos, aprender las lenguas, enseñarles las lenguas castellanas, enseñarles el latín, educarlos, evangelizarlos. Y España se dedicó de lleno a esta tarea. Voy a nombrar por pedido expreso de mi primo Santiago las 33 universidades que fundó España en América. Tenemos las primeras en el siglo XVI. La primera es en el Caribe, en la isla de Santo Domingo, en 1538. La segunda son 2. San Pablo en México, en 1551. San Marcos en Lima, 1551. En realidad tendrían que estar al revés. Santiago de la Paz en Santo Domingo, 1558. Santo Tomás de Aquino, Bogotá, Colombia. San Fulgencio en Quito, Ecuador, 1588. Así pasamos al siglo XVII, al siglo siguiente. Iniciamos con Santa Catalina en Mérida de Yucatán, esto es México, 1622.
San Javier en Bogotá, 1622, San Ignacio de Loyola en Córdoba, 1622, San Ignacio de Loyola en Cuzco, 1623, San Javier en Charcas, Chuquisaca, hoy se conoce como Sucre, esto era el Alto Perú, en 1624, San Miguel en Santiago de Chile, 1625, San Borja en Guatemala, 1625, San Ildefonso en Puebla de Los Ángeles, 1625, Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, 1651, San Carlos en Guatemala, 1676, San Cristóbal en Huamanga, Ayacucho, Perú, Santo Domingo en Quito, 1688, San Pedro y San Pablo en México, 1687, la Jesuítica de Guadalajara, 1696, la de San Antón en Cusco, 1696. Así, a fines del siglo XVII, la población hispánico-criolla aborigen de América apenas si superaba los 10 millones de habitantes y ya tenía 21 universidades fundadas. No todas seguían en pie. La primera había dejado de existir a fines del siglo XVI. Y pasamos al siglo XVIII. Acá quiero remarcar que muchas veces se hace hincapié en que en el siglo XVIII hay una gran transformación y los reyes de España, que es una nueva dinastía, gobernaron despóticamente este territorio como si fuesen colonias. Y eso tampoco es así. Tuvieron otra forma de ser que los anteriores, pero siempre dentro de las máximas que guiaron la política hispánica. Ustedes saben que en el siglo XVI, XVII, la dinastía son los Austrias. Carlos V, Felipe II, son los dos grandes reyes que gobiernan España en el siglo XVI. Pero en el siglo XVIII tenemos una nueva dinastía, una dinastía de origen francés, y tiene ciertas singularidades más centralistas, propio de la idiosincrasia de la monarquía francesa, porque cada monarquía en la cristiandad tenía su propia idiosincrasia, que caracterizaba su administración, y ellos eran un poco más centralistas, daban mayor hincapié en la administración y un poquito menos de autonomía. Pero eso no impidió que se sigan fundando universidades. Y así tenemos en el siglo XVIII San Gregorio en Quito, Ecuador, 1704, Santa Rosa en Caracas, Venezuela, 1721, San Francisco de Asís en Celaya, México, San Jerónimo en La Habana, la de Concepción, en Chile, San Felipe en Santiago de Chile, San José en Popayán, Colombia, del Gorjón en Santo Domingo en 1747, San Javier en Panamá, 1749, San Bartolomé en Mérida, 1806, San Carlos en Nicaragua, en 1812, siendo esta la última de las universidades fundadas por España en América. Luego viene un proceso distinto. Como vemos, la lista es larga y todo esto se hizo durante esos siglos, XVI, XVII y XVIII.
es increíble cómo cuando analizamos la historia con una óptica deformada, estos hechos que por sí solos nos dicen todo, no los podemos apreciar. Entre todos los libros que he consultado, me tocó leer un libro de un tal Carlos Tunerman por internet, de formación totalmente marxista, que hace una historia de las universidades coloniales, ¿sí? Y constantemente está buscando la intencionalidad de estas creaciones y llega a la conclusión de que España crea y funda estas universidades para reproducir la superestructura de dominio en estos continentes, para esclavizarnos y sujetarnos a los reales dueños de los medios de producción, la corona hispánica. ¿Se dan cuenta cómo es para reírse, ¿no? Es increíble cómo podemos los hombres, con un anteojo malo, deformar y no ver la realidad. La tenemos frente a nosotros, porque el hombre estudia los documentos, ve la historia, pero las conclusiones que extrae son realmente falaces, mentirosas y abominables. Bien, comencemos un poquito una reseña con la primera universidad, la Universidad de Santo Domingo, que fue la primera universidad fundada por España. Esta universidad la fundan en 1538. Imagínense lo cercana que es el descubrimiento. Poco tiempo, 40 años después del descubrimiento de América, ya el Caribe tenía su propia universidad, Santo Domingo. Hace poco hemos estado con la familia en esa ciudad y los dominicanos dicen que poseen, y están orgullosos de eso, de poseer la primer catedral, el primer hospital y, por supuesto, la primer universidad de la América hispánica. Esto es la iglesia, y pegado a la iglesia estaba el convento dominico, donde funcionó el claustro universitario. Sin embargo, ya no existe más este claustro, quedó la iglesia primigenia. La universidad se fundó no por una real cédula, sino que esta primera universidad es motivación y obra del papado, más específicamente de Paulo III, ¿sí? En la Constitución Apostólica In Apostolatus Culmine, ¿sí? Y acá viene un problemita y una controversia, ¿sí? Porque los dominicanos dicen que es la primera universidad, ¿sí? Que en realidad así lo fue, sobre la base del convento dominico que funcionaba en ese lugar desde 1518. Pero, y esto es constante en la historia de cada una de las universidades de América, el origen. La gente de San Marcos de Lima, en el Perú, ellos dicen que tienen la primera universidad americana. Y en realidad, estudiando el asunto, es verdad porque son los que mayor cantidad de papeles y autorizaciones oficiales tienen, ¿sí? Si bien los dominicos son la primera, los de San Marcos en Lima tienen la primer cédula de fundación regia. Recién los dominicanos van a obtener
la legalidad regia en 1558 y los peruanos en 1551, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones anecdóticas. Pero vuelvo a remarcar, Santo Domingo, 1538, primera universidad. Y las universidades americanas van a tener una serie de características. En primer lugar, se van a basar sobre la gran universidad castellana que es Salamanca, y en gran medida van a adoptar como modelo la Constitución salmantina, es decir, que adoptan la Constitución de 1522 dada por el Papa Martín V. Y las universidades, la otra universidad que influyó también en las universidades, sobre todo de carácter religioso, es la Universidad de Alcalá de Henares, ¿sí? Ahí sobre todo copiaron el modelo los dominicos y los jesuitas. Son los dos grandes centros universitarios que influenciaron en gran medida en las universidades americanas, pero sobre todo la salmantina. Y la institución que agrupó las leyes en América es las leyes de Indias, ¿sí? Y dentro de las leyes de Indias tenemos 57 leyes específicas sobre las universidades, para que veamos el marco legislativo que enmarcaba a las universidades americanas, las cuales prácticamente gozaban de los mismos derechos que las universidades peninsulares, sobre lo cual ya hemos hablado en cursos anteriores. Vayamos ahora a la Universidad de México, a la Universidad de San Pablo. Voy a México primero antes que el Perú porque el territorio de México es el primer territorio conquistado en el continente, por esa cuestión. Territorio que se terminó de conquistar recién en 1521, la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, por Hernán Cortés. Y poco tiempo después, 1551, tenemos el inicio de la fundación de la Universidad de México, que se inaugura en 1553, pero que el rey otorga la fundación en 1551. Son 20 años. Fíjense la tarea enorme que hay que hacer para que en 20 años preparar a un sector de la población para que pueda acceder a los claustros universitarios. Y había un sector importante que quería acceder. No se hace la universidad y no hay alumnos. No es algo artificioso. Se hace porque hay una necesidad. Eso es algo que caracterizó siempre a los españoles. Eran muy meticulosos en la cuestión de despilfarrar. No hacían por hacer. Se hacía si había necesidad. Acá vemos el territorio que abarcaba el virreinato de la Nueva España, gigantesco. Todo América Central, México, gran parte de lo que hoy es Estados Unidos y el Caribe, e inclusive una región del norte de América del Sur
Venezuela. Esto era el virreinato de Nueva España. Y acá en el virreinato de Nueva España, donde él tuvo la gran civilización azteca, ocurrió un hecho fundamental que marcó un antes y un después. Y es obviamente la aparición de la Santísima Virgen en Guadalupe, 1531. Al indio Juan Diego, y el obispo, ¿quién era? Juan de Zumárraga. Y es este obispo, Juan de Zumárraga, el que va a bregar y luchar para fundar una universidad y preparar el territorio para fundar una universidad en México. Recuerdo que la aparición de la Virgen va a volcar al pueblo azteca al cristianismo. Hasta ese momento estaba dudando y la aparición de la Virgen obra un milagro magnífico y los aztecas se cristianizan en masa. No daban abasto los sacerdotes para bautizar y dar los sacramentos. Y Zumárraga se va a basar en 3 pilares para preparar la venida de la universidad. Primero, obviamente, educar a la juventud, sobre todo en gramática y en las artes menores. En segundo lugar, proveer libros, traer libros, que exista una importante librería y, además, imprenta, y lo va a conseguir. Vienen los primeros imprenteros de España. Y si hablamos de libros, educación, necesitamos papel, y va a ser el primer molino de papel, va a construir una fábrica de papel. Y esto lo hace el obispo Zumárraga. También no estaba solo, estaba acompañado del primer virrey, Toledo. Y Toledo va a iniciar gestiones en España ante el rey para fundar una universidad. Gestiones, España va a analizar esto, el Consejo de India y el rey van a analizar esto y se van a tomar su tiempo. Pero, como les decía, en 1551 el rey hace una ley por la cual funda las 2 más grandes universidades que va a haber aquí en América, las 2 más grandes e importantes universidades de fundación regia, la Universidad de México y la Universidad de Lima. Y les voy a leer la cédula, muy cortita, de fundación. Dice así: para servir a Dios y bien público de nuestros reinos, conviene que nuestros vasallos y súbditos naturales tengan en ellos universidades y estudios generales, donde sean instruidos en todas las ciencias y facultades, y por el mucho amor y voluntad que tenemos de favorecer y honrar a lo de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia, creamos, fundamos y construimos en la ciudad de Lima, de los reinos del Perú, y en la ciudad de México, de la Nueva España, universidades y estudios generales. Y tenemos por bien y concedemos a todas las personas que en las dichas universidades fueren graduadas, que gocen en nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano, de las libertades y franquezas que gozan en otros reinos los que se gradúan en la Universidad y Estudios de Salamanca. ¿Sí? Como vemos, la intención es que la universidad es para todos, españoles, peninsulares, españoles criollos, mestizos y aborígenes. Y acá quiero aclarar
que España se preocupó de entrada en crear y fundar escuelas para las clases dirigentes aborígenes, que después iban a gobernar a sus pueblos, ¿sí? Por supuesto que no hubo en los primeros siglos un ingreso masivo de aborígenes en la universidad, pero es obvio, imagínense que primero tenían que adoptar totalmente la cultura hispánica y luego apreciar y tener vocación de estudiar y seguir estudios superiores. Es todo un proceso en donde actúa la libertad humana también. Y no todos tenemos vocación de seguir estudios superiores. Esto hay que aclararlo porque muchas veces se critica que la monarquía decía, pero después en la práctica se hacía otra cosa. No se le negó el ingreso a los aborígenes, al contrario, se bregó siempre por educar y con los medios que se disponía, los medios con los que se contaba, se trató de educar a los aborígenes que iban a tener una misión dirigencial en sus pueblos, y es de sentido común, ¿sí? Y esto es así desde el inicio. Las escuelas para caciques, ¿sí? Recuerdo en otra exposición sobre el Inca Garcilaso, cuando el Inca Garcilaso en el Perú cuenta quiénes eran sus compañeros de estudio en el colegio en Lima, todos eran mestizos, la mayoría. Había un solo compañero que era un criollo, el resto eran todos mestizos. Y estamos hablando del inicio de la conquista, para que veamos que las instituciones hechas por España eran para todos, ¿sí? Porque España, si tiene algo el hombre español, es la fe. Y si ellos veían algo que hermanaba a dos pueblos totalmente distintos, como los pueblos locales y los pueblos castellanos, era la fe. Y tantos aztecas como incas, como otros pueblos americanos, habían sido creados por Dios para ir al paraíso, al igual que los españoles, eran iguales, hijos de Cristo, ¿sí? Y eso trasunta toda la vida hispánica, ¿sí? Como lo he escuchado al profesor, cuando fallece el mulato en Lima, el santo Martín de Porres, el virrey de Lima, el representante del rey, él lleva en hombros el cajón de este santo varón. Esto es una estampa que nos muestra esta identidad hispánica. Y las instituciones educativas muestran eso. En la medida de lo posible se incorporó a todo el mundo. Hubo una excepción, sí, y fue la gente de color, que en un principio no había, pero luego hubo en el reino. Bien, volvamos a nuestra Universidad de México. Esta, les decía, se inauguró en el año 1553, el 25 de enero, el día de la conversión de San Pablo, y por eso se eligió como patrono de dicha universidad al apóstol de los gentiles, a San Pablo. El día de la inauguración, todo el pueblo de Tenochtitlán hizo una procesión. Primero se dio misa y luego de la misa en procesión marcharon a la casita donde iba a comenzar a funcionar la universidad.
La cuestión económica, al principio fue bastante difícil la vida universitaria, económicamente. Si bien era una fundación regia y el rey pagaba los salarios de los profesores, el historiador Mariano Cuevas analiza muy bien la situación económica en su historia de la Iglesia mexicana y ve que los sueldos que entregaba la corona eran muy escasos, sobre todo para lo que costaba la vida en México. Tenían inflación como nosotros. Y obviamente la pasaban mejor los catedráticos que eran de las órdenes religiosas, porque siempre tenían el plato servido en el convento. En cambio, los otros tenían que dedicarse a alguna otra actividad o dependían muchas veces de los donativos de los alumnos. Y también vino la costumbre de que para graduarse había que realizar ciertas donaciones, ¿sí? Todo por la cuestión económica. Bien, con respecto a las cátedras, hubo cátedras en todas las disciplinas desde el inicio. Para empezar, cátedras de prima y vísperas de teología, 2 cátedras. Ustedes ya lo hemos hablado, la cátedra más importante es la de prima, la más prestigiosa, la de víspera era la que se daba hacia el fin de la tarde. También hubo otras cátedras de Sagrada Escritura, de cánones, de decretales, de leyes, de artes, de retórica, de gramática. Y en 1574 México va a tener cátedra de medicina. Como vemos, una amplia estudio de ciencias. Y acá, bueno, las cátedras se dividen, como en Salamanca, en las cátedras titulares y las catedrillas. Las cátedras titulares se otorgaban por oposición al profesor a perpetuidad. Y las otras eran cada 4 años o las de artes cada 3. Luego tenían que dejarla, ¿sí? Y acá, en un caso anecdótico, un caso curioso, al inicio de la universidad, la cátedra de prima se la daba al teólogo más eminente, pero había 2 teólogos, grandes teólogos, y entonces el que ocupó la cátedra de vísperas, que teóricamente es menos prestigiosa, ¿sí? Alonso de la Veracruz, era un profesor muy popular, además de bueno, muy popular en la universidad. Y entonces, para quedar bien con él, también se llamó cátedra de vísperas, de prima, a la de vísperas. O sea que México tenía 2 cátedras de teología de prima. Una era la de prima y la otra era la de víspera, pero se le decía de prima. Bien, esto pasó así y hasta que este profesor de la cátedra de vísperas, Alonso de la Veracruz, se tiene que ir, renuncia, por cuestiones personales, pero quedó el nombre en la cátedra. Y ahora los profesores titulares de la cátedra de prima empiezan a protestar, hasta que uno protesta directamente a España, y tiene que intervenir la autoridad regia para poner orden en el asunto. Y acá les quiero decir 2 palabritas, leerle 2 palabritas, lo que dice el rey al respecto de esta cuestión tan singular, ¿no? De esta disputa tan singular. Atento, dice, que las 2 cátedras de teología que de presente hay en esa ciudad se llaman de prima y ninguna de vísperas, lo cual es absurdo y contra todo estilo de universidad. Ordeno y mando que la cátedra, cuya fundación fue más antigua, que parece por los libros de esta universidad se dio al maestro de la Peña,
esta sea o se llame cátedra de prima, es decir, la que se impartía a la mañana, ¿no? Y se lea de 7 a 8 de la mañana. Y la otra, que de presente tiene en propiedad el maestro Melchor de los Reyes, se llame de vísperas y se dé después de mediodía, de 3 a 4 de la tarde. ¿Vieron? El rey tuvo que intervenir para poner orden en esta cuestión tan del pundonor castizo, ¿no? Que ellos cuidan muchísimo, es algo característico hispánico. Bien, pasemos a la otra gran universidad, a la Universidad de San Marcos, en Lima, la otra gran universidad regia. Esta universidad disputa con la de México porque ellos poseen, si bien se crearon por Real Cédula al mismo tiempo, ellos poseen una bula apostólica anterior y que pueden demostrar a la bula que posee la Universidad de México. ¿Sí? La bula apostólica de la Universidad de San Marcos es de 1571, mientras que la bula de México es de 1595, un poco después. ¿Sí? De ahí que ellos sean la primera gran universidad hispanoamericana. ¿Y cómo surge esta universidad? Surge entonces en Lima. Lima es una ciudad fundada por España, totalmente, no existía. México está fundada sobre Tenochtitlán, la antigua capital azteca. En Perú tenemos la capital de los incas, era el Cusco, pero los españoles van a fundar la capital en la llanura costera, en Lima. Fundada en 1535 y se va a convertir rápidamente en el virreinato del Perú, que acá lo vemos en el mapa, que abarcaba toda la América del Sur, el Panamá, salvo el extremo norte, que es Venezuela, y el extremo oriental, que por el Tratado de Alcazobas-Toledo le pertenece a Portugal. ¿Sí? Un territorio gigante, como vemos, ¿sí? Y la capital era Lima. Y la universidad central de este territorio va a ser San Marcos, en Lima. ¿Cómo nace? Nace, ¿sí?, por la unión del Cabildo junto con los dominicos de Lima en bregar por tener una casa de altos estudios, de estudios generales. Y ellos son los que van a insistir ante el rey para que el rey les otorgue la fundación. Y así va a ocurrir por la cédula que hemos leído de 1551. Y les decía, se funda sobre la base del convento dominico en la ciudad de Lima. Por lo tanto, los dominicanos, ¿sí?, los dominicos, perdón, son los que van a proveer el rector. Y la constitución originaria debe ser la Ratio Studiorum de los dominicos, ¿sí? Pero esto va a cambiar a partir de 1571, en que el virrey Toledo quita la Universidad de la órbita dominicana, ¿sí?, y pone, en realidad se elige un rector que va a ser laico, ¿sí? El mismo año en que la universidad recibe la bula papal. Poco tiempo después, el rector es nombrado canciller por Roma. Acuérdense la figura del canciller, el maestre escuela, que es la autoridad superior jurídica de la universidad, también es el representante de
Roma en la universidad, al igual que Salamanca. Y el virrey Toledo, el Solón de América, va a darles la constitución que va a gobernar esta universidad hasta el siglo XIX, con algunas reformas posteriores, pero básicamente la constitución que gobierna la universidad hasta el siglo XIX. Algo que les quería comentar: para la historia de la universidad se han perdido gran parte de los libros de la Universidad de San Marcos, y esto se debe aparentemente a la guerra del Pacífico, ¿sí? La guerra sostenida entre Perú y Bolivia contra Chile en el siglo XIX, en la década del 70, cuando Lima fue ocupada por Chile. Aparentemente ahí se perdieron los libros y parece ser que gran cantidad de los registros de la universidad se encuentran en este momento en Santiago. Así lo sostienen algunos historiadores de la universidad. Bien. En relación a la acción de la universidad en América, les quería leer algo que trae el profesor Sierra, mencionando a su vez al padre Furlong, sobre un colegio de Lima, ¿sí? Sobre el destino de los egresados de ese colegio de Lima, y mostrarle lo importante que eran estos centros de estudios para proveer las distintas necesidades de gobierno que tenía el Reino de Indias, y cómo las universidades suplían poniendo los cuadros que conducían estos reinos. Y les quiero mencionar, dice el padre Furlong, de entre los 5.000 alumnos con que contó entre 1582 y 1767, 130 fueron catedráticos de la Universidad de San Marcos, 108 escritores de obras más o menos famosas, 71 fueron alcaldes ordinarios de Lima, o sea, pertenecían al cabildo. 136 fueron oidores y fiscales de reales audiencias, 168 canónigos, 18 provisores de Lima, 17 asesores de virreyes, 9 fueron arzobispos, 41 obispos, 13 consultores y juristas, 38 rectores del Colegio Mayor de San Felipe y de San Marcos, 16 rectores del Real Colegio de San Martín y 39 prelados de distintas órdenes religiosas. Como vemos, esto nos muestra otra cosa, y es que en nuestra historiografía oficial, ya como país independiente, se remarca que los criollos se levantaron porque eran contra España, porque eran relegados en los puestos, ¿sí? No participaban en el gobierno, nos gobernaban desde afuera. Y como vemos, es una total falacia, una mentira hecha por la historiografía liberal de los inicios de las vidas independientes de las repúblicas americanas, que necesitaban tirar pasto mojado sobre su pasado, ¿sí? Bien, y ahora ustedes saben el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata es una creación reciente, bastante nueva, del siglo XVIII, ¿sí? 1776. Pero en ese virreinato, antes de que se cree el virreinato, era el virreinato del Perú, existían dos universidades.
la de Córdoba, sobre la cual se va a referir próximamente el profesor Walter Gómez, y la Universidad de Charcas. Esta universidad en Charcas también nace, como hemos dicho, en el siglo XVI, en el Alto Perú, sobre la base de un colegio jesuítico, el Colegio San Juan Bautista. Este colegio, en 1621, había logrado ser colegio real. Esto implicaba que el colegio era patrocinado por la corte y por lo tanto era como un colegio mayor, de cierta importancia. Charcas está en un lugar muy bonito y rodeado de importantes ciudades que le mandaban alumnos. Charcas era una ciudad muy juvenil, de estudiantes. A Charcas mandaban Oruro, Tupiza y sobre todo la rica ciudad del Potosí. ¿Sí? Y la universidad esta va a ser una universidad que va a cultivar todas las áreas del saber y siempre regenteadas por los jesuitas. Hasta que en 1767, fecha fatídica para la historia, para nuestra historia, el rey Carlos III, por malas influencias, expulsa a los jesuitas de sus reinos. Y aquí comienza en cierta medida una cierta decadencia, ¿sí? Una cierta decadencia. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros próceres han estudiado en estas universidades, o en la de Córdoba o en la de Charcas. Y también hubo muchos centros culturales, colegios, que quisieron ser universidad y no lo pudieron ser. Por ejemplo, el Colegio de San Pablo en Lima, el Colegio de Cosme en Puebla, México, la mal llamada Universidad Agustiniana en Bogotá, que por distintos motivos no lo pudieron ser, y muchos otros más. Por ejemplo, un colegio muy importante en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, que era abastecido por alumnos también de San Juan y San Luis, que quiso en el siglo XVIII ser universidad. Pero la Universidad de Chile se opuso terminantemente, le hizo la guerra a ese proyecto y logró el apoyo de la Audiencia, en esa época, cuyo pertenecía a la Capitanía General de Chile, a la Audiencia de la Capitanía General de Chile, y quedó truncada la posibilidad de fundar una universidad en el siglo XVIII en Mendoza, ¿sí? Y otro caso interesante es el Colegio San Ignacio en Buenos Aires, un colegio también de los jesuitas, que lo fundaron los jesuitas en 1621 y lo fundaron ya de entrada, poco después, con cátedras de filosofía y teología, con una visión de conducirlo a que también se transforme en un centro de altos estudios, en un estudio general, en una universidad. Y así bregaron. Y se logró, ¿sí?, que se logró con el tiempo que conseguir aprobación para que los grados de bachiller y licenciado los pudiese otorgar este colegio de San Ignacio. No el de doctorado, porque el de doctorado lo seguía conservando la Universidad de Córdoba, ¿sí? Bien. Pero el cabildo insistió en que se tenía que obtener la universidad. Y los jesuitas insistieron ante el rey y mandaron importantes oficios alrededor del año 1762.
Pero ¿qué pasó? Estamos cerca del año fatídico, 1767. Y esto produjo que todo quedase en letra muerta, ¿sí? Una vez expulsados los jesuitas de este colegio, se hicieron cargos distintas personas. Y acá Buenos Aires es convertida en capital de este nuevo virreinato del Río de la Plata, 1776. Y tenía que tener su universidad. El Cabildo así lo quiso. Se quiso traer la Universidad de Córdoba a Buenos Aires. Y el obispo de Córdoba saltó como leche hervida y lo evitó, obviamente. Y se buscaron gestiones para crear la Universidad de Buenos Aires. Pero la Universidad de Buenos Aires, como dice muy bien el padre Furlon, misteriosamente no se creaba. Hasta el rey manda una cédula diciendo que se extrañaba el rey de que no se creara la universidad, cuando él había en 1789 conferido una cédula de fundación para la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, misteriosamente la Universidad de Buenos Aires no aparecía. Cita Furlon una serie de testigos que vienen de España a Buenos Aires y que se dan cuenta cuál es la situación. Los bienes que habían dejado los jesuitas, que los jesuitas tuvieron que abandonar precipitadamente, habían caído en manos no muy santas algunas veces. Y estas personas se beneficiaban de los bienes de los jesuitas y no estaban interesados en ventilar sus negocios, ¿sí? O sea que eran criollos que ahora evitaban que se funde la Universidad de Buenos Aires. Hay que esperar recién al proceso posterior, al siglo XIX, a la gestión del padre Sáenz, durante la gobernación de Martín Rodríguez en 1821, cuando se funda la Universidad de Buenos Aires. Y Mariano Rivadavia, ¿sí? Bien, esto muestra que la corona no buscaba subsumir en la ignorancia a los criollos de estas tierras. Y, para ir finalizando, quiero decir que en España halló un continente y lo descubrió, y se puso como fin forjar una cristiandad. Prácticamente lo hizo todo, con paciencia y mucho sacrificio, producto de un auténtico amor cristiano que tenían sus hombres. Para ello trasladó todas sus instituciones. Hoy, más o menos 5 siglos después, hay culturas locales. Podemos hablar de una cultura argentina, una cultura peruana, una cultura mexicana, pero ninguna podrá dejar de ser, sin dejar de ser, un retoño de la cultura hispanoamericana. En los siglos posteriores a la independencia, hemos hecho de todo para traicionar nuestros principios originarios, hispano-católicos. El liberalismo, el indigenismo, el marxismo han tratado y tratan de borrarnos nuestro pasado católico hispánico. Sin embargo, América sigue creyendo, hablando, sufriendo, disfrutando y gozando hispánicamente. Porque la hispanidad tiene un sentido de paciente y confiante militancia católica. Es por ello tan oportuno aquella poesía de Santa Teresa que dice: la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nadie le falta, solo Dios basta. Muchas gracias. Gracias.